Esther 5. Esther 5. El título del sermón es el siguiente: Providencialmente el rey no la mató. Providencialmente el rey no la mató. Hace 11 años me encontraba en un autobús viajando hacia otro estado de la República para internarme en un seminario bíblico, y esto con el fin de prepararme para el ministerio pastoral. Hace 11 años, lo recuerdo como si fuera ayer, en la central de autobuses, tomando el autobús y yendo a Mante, Tamaulipas, ciudad Mante, Tamaulipas. Aquel Abraham joven de 20 años de edad tenía un plan en mente y quiero compartirlo con ustedes. ¿Sale? Quiero compartir con ustedes cuál era mi plan en aquel día. Salir del país, ser misionero y no casarme. ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? Yo me veía como un misionero fuera del país y por el progreso del evangelio no quería casarme. Ese era mi plan. Hoy, 11 años después, me quedé en mi país, me quedé en mi estado, me quedé en la iglesia en la cual crecí, soy pastor, me casé y tengo 2 hijos. ¿Y mi plan? ¿Y mi plan? Amados hermanos, todo el tiempo estamos haciendo planes. Todo el tiempo estamos haciendo planes. Dichos planes involucran organización. Esto significa que tú estás pensando en el qué, el cómo y el cuándo. ¿Cierto? También nuestros planes involucran un cierto grado de complejidad. Esto significa que en ocasiones nuestros planes son simples y sencillos, pero en otras ocasiones los planes son complicados y laboriosos. Además, nuestros planes pueden involucrar todo tipo de aspecto externo. Por ejemplo, dinero, condiciones climatológicas, personas, salud, etc. El punto es que todo el tiempo estamos haciendo planes. Y eso no significa necesariamente que sea pecaminoso. De hecho, es sabio planear. El problema tiene que ver con 2 extremos pecaminosos que debemos evitar. El problema tiene que ver con 2 extremos que tú y yo debemos evitar en relación con los planes. El primer extremo que debemos evitar tiene que ver con desconectar a Dios de todo lo que hacemos. Desconectar a Dios de todo lo que hacemos. Sinceramente, tengo mucha tristeza por aquellos que profesan ser cristianos y planean sus vidas como si no existiera Dios. Viven como si no existiera Dios. Planean como si no existiera Dios. Piensan a corto, mediano y futuro plazo sin tomar a Dios en cuenta. De verdad es triste ver a personas así. Como lo dice acertadamente Santiago en su epístola, capítulo 5, verso 13 al 15, lo hago desde la Nueva Biblia de las Américas. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad o a cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Una gran verdad en este asunto que debemos recordar
es que nuestros planes hablan mucho de nuestra condición espiritual. ¿Quieres contemplar la vida espiritual, la condición espiritual de alguien? Observa sus planes, contempla sus planes, escucha sus planes. Pero otra verdad que debemos recordar en este extremo que debemos evitar es que Dios es soberano. Dios es soberano. Esto significa que por más preparado que esté tu plan, siempre estará limitado, sometido, subordinado al plan del Dios soberano. Tus planes están sometidos a la voluntad soberana de Dios. En palabras del escritor de Proverbios, el caballo se alista para el día de la batalla, ¿cierto? Pero Jehová da la victoria. Jehová da la victoria. Así que debemos evitar este extremo de desconectar a Dios de nuestra vida. El otro extremo que también debemos evitar es usar a Dios en todos nuestros planes para nuestra conveniencia. Si tú te das cuenta, un extremo tiene que ver con desconectar a Dios, con apartarte de Dios. Pero el otro extremo es usarlo todo el tiempo, pero a mi conveniencia. Este tipo de visión deja al hombre como soberano y a Dios como el mago de la lámpara mágica. Mis hermanos, muchos cristianos meten a Dios en sus planes para todo, pero no porque reconozcan que Dios sea soberano o porque quieran vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sino que lo meten para todo, para utilizarlo como un amuleto para lograr todo lo que se proponen. Estas personas se pueden ver de la siguiente manera: Dios mediante. Primero Dios. Yo ya se lo dejé a Dios. Mi Dios me ayudará. Pero la realidad no es porque tú reconozcas que Dios sea soberano, ni porque te quieras alinear a su voluntad, sino porque tú lo quieres utilizar como un amuleto para lograr tus propios planes egoístas. Ante esta terrible visión, en este extremo, debemos recordar la siguiente verdad: nuestros planes están sometidos al Dios soberano y no el Dios soberano a nuestros planes. Lo repito, nuestros planes están sometidos al Dios soberano y no el Dios soberano a nuestros planes. Así que por un lado, tenemos a personas que desconectan a Dios, pero por otro lado tenemos a personas que usan a Dios. ¿Te das cuenta? Hermanos, tristemente, muchos que profesan ser cristianos usan a Dios para lograr su agenda. Pero no nos damos cuenta que Dios no forma parte de nuestra agenda, nosotros formamos parte de la agenda de Dios. Entonces, después de contemplar estos dos extremos que debemos evitar, nos surge la siguiente pregunta: ¿cuál es esa línea bíblica donde debemos estar? No quiero desconectar a Dios, pero tampoco quiero usar a Dios. ¿Cuál es esa línea bíblica donde debemos estar? Ester 5 nos dará la respuesta. Ester 5 nos dará la respuesta. En la lectura que previamente nuestro hermano Ricardo hizo, no sé si todos se dieron cuenta, pero es muy interesante este capítulo, porque por lo menos hay una palabra que se repite mucho.
en el capítulo número 5. Y esta palabra nos ayuda bastante para ver qué está sucediendo en el pasaje. Observa el versículo 4. Observa el versículo número 4. 5:4. He preparado, verso 5. Ester dispuso, verso 8. Prepararé, verso 12. Dispuso, verso 14. Hagan, verso 14 al final. Preparar la horca. Si tienes la Nueva Biblia de las Américas, lo vas a ver de la siguiente manera: preparado, preparado, prepararé, preparado, prepare, preparar. Es la palabra que se repite. Por lo que vemos, el autor original nos está presentando dos planes en el texto. ¿Te das cuenta de eso? Por un lado tenemos a una mujer que está preparando y por otro lado tenemos a un hombre que está preparando. Eso es lo que nos está comunicando el autor. Hay dos planes. Por un lado está el plan de la reina Ester y por otro lado el plan de Amán. El plan de la reina Ester tiene que ver con interceder por el pueblo para salvarlos. Y por otro lado, el plan de Amán es destruir a quienes, no solo a Mardoqueo, sino a todo judío. Un plan para vida y el otro plan es para muerte. El autor nos está comunicando estos dos planes. Por esa razón podemos concluir que el autor original en Ester 5 está tratando de comunicar a sus lectores que todo plan está sujeto al plan de Dios. Mira, aquí está Ester con su plan, acá está Amán con su plan, pero ¿sabes algo? El plan de Dios es el que en últimas instancias se va a hacer. Por lo tanto, quiero predicarte lo siguiente. El pueblo de Dios se debe alinear al plan de Dios con confianza. El pueblo de Dios se debe alinear al plan de Dios con confianza. Y esto lo veremos precisamente en los dos planes que el autor nos presenta. En primer lugar, veremos un ejemplo positivo al plan de Dios, verso 1 al 8. Un ejemplo positivo. Y en segundo lugar, veremos un ejemplo negativo al plan de Dios, verso 9 al 14. Así que, hermanos, mi deseo es persuadir a todos los presentes para que se alineen al plan de Dios. Pero, ¿cómo nos debemos alinear? Con confianza. Así que vamos a los primeros versos con esto en mente. De entrada, versículo número 1, el autor nos coloca 3 días después de los eventos con los que cerramos el capítulo 4. ¿Te das cuenta de eso? El autor intencionalmente dice al tercer día. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el autor intencionalmente nos coloca en el tercer día? Bueno, si tú recuerdas el contexto anterior, Ester decidió interceder por el pueblo y le dijo a Mardoqueo: anuncia a todo judío que ayunen por mí, porque al tercer día me voy a presentar ante el rey. Así que ahora estamos en ese momento. El momento esperado ha llegado. La reina vivirá o morirá. Hemos llegado a ese punto. Ahora la reina Ester es el tercer día y ahora se va a presentar. Así que ha llegado ese momento. La reina Ester, según los primeros versículos, está vestida con sus vestiduras reales y se ha puesto en el atrio interior del palacio del rey, según el versículo número 1. No sé si ustedes lo ven así, pero hermanos, es un momento de suspenso. Es un momento de suspenso en el pasaje, porque el versículo número 2 nos dice que el rey vio a la reina Ester.
Parece de película. La reina Esther entra, el rey contempla a Esther y la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El autor nos dice que ella obtuvo gracia ante los ojos del rey. Y esto se manifestó porque el rey extendió el cetro de oro que estaba en su mano, dando a entender que ella no morirá, sino que ella puede presentarse ante el rey. ¿Y qué le dice el rey? ¿Qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Aquí quiero hacer un pequeño comentario. Estas palabras no son literales. De hecho, es una frase que se usaba culturalmente en relación con los reyes y demás. El punto es, pídeme, yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. Y miren lo que responde Esther. Verso 4. Que Amán y tú se presenten en un banquete que les he preparado. ¿Se dan cuenta? ¿Dio la respuesta a Esther? No. ¿Sabes qué, rey? Voy a hacer un banquete. Quiero que vengas tú, que venga Amán, y ahí te diré. Noten el versículo 6. Ya estando en el banquete, tal parece que el autor nos recuerda un escenario del capítulo 1. ¿Lo recuerdas? ¿Qué aparece haciendo Asuero en el capítulo 5 en el banquete? Bebiendo. ¿Sí recuerdas qué fue lo último que sucedió cuando el rey estaba bebiendo? Según Esther, una reina fue quitada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y nuevamente la pregunta. Así que, si ustedes observan, en el primer banquete, versículo número 4, vengan al banquete, versículo número 5 en adelante, llamen a Amán, daos prisa, Esther ha preparado un banquete. Verso 6, ¿cuál es tu petición? Y noten lo que dice la reina Esther, versículo número 8, si he hallado gracia ante los ojos del rey, si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. En otras palabras, rey, mañana te diré todo. Mañana te diré todo. Antes de continuar, quiero que meditemos en una verdad para traerla a nuestros días. Porque en el texto vemos a Esther en un plan. Vemos a Esther planeando, vemos a Esther preparando. Y en estos primeros versículos vemos cómo Esther se presenta, Esther encuentra favor, a Esther se le pregunta y Esther responde, quiero que vengan al banquete. Llegan al banquete y Esther les dice, mañana te voy a decir todo en otro banquete. Bueno, antes de continuar, quiero que meditemos en una verdad para traerla fresca, por así decirlo, a nuestras vidas. Es la siguiente: la respuesta apropiada a los planes que Dios nos ha revelado en su palabra es la obediencia. Dios ha revelado sus planes en su palabra. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Obediencia. Sumisión. Obediencia. Ahora, según el contexto anterior, Mardoqueo estaba convencido de que Dios mandaría alivio y liberación. Quiero que tengan eso en mente. Mardoqueo está convencido de que Dios dará alivio y liberación. Esta realidad se encontraba plasmada en la palabra de Dios. Dios así lo había prometido. ¿Recuerdan los profetas? ¿Recuerdan la antigüedad?
lo que se había dicho anteriormente. Dios había prometido restauración para Israel, Dios había prometido salvación para Israel, Dios había prometido a un redentor, a un descendiente de David. Dios lo había prometido. Eso no se hubiera cumplido si Dios hubiera permitido que Amán llevara a cabo su plan. Así que Amán, Mardoqueo está convencido en el capítulo número 4 de que Dios va a mandar alivio y liberación. Dios va a hacer algo, no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Mardoqueo está convencido porque es lo que Dios había dicho en su palabra. Y lo que hace Mardoqueo es decirle a Esther: Esther, muy probablemente tú encajas en ese plan. Esther, muy probablemente tú encajas en ese plan. Muy probablemente por eso Dios te ha llevado a ser reina. ¿Y qué es lo que hace Esther? ¿Qué es lo que hace Esther? ¿Cómo responde Esther? Vemos que todo gira en torno a interceder por el pueblo. ¿Te das cuenta? Oye, si esto es lo que ha dicho Dios, yo quiero formar parte de eso. Yo quiero alinearme a eso. ¿Cómo voy a ir en contra de lo que Dios ha dicho que va a hacer? ¿Me explico? Yo quiero formar parte de eso. Ahora, esta verdad no solo la vemos en el libro de Esther, sino que la vemos en toda la Escritura. En toda la Escritura vemos que la respuesta apropiada a los planes de Dios es la obediencia. Lo vemos en toda la Escritura. Piensa en Noé. ¿Qué le dijo el Señor? Voy a traer un diluvio, construye un arca. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. Piensa en Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Cómo respondió Abraham? Obedeciendo. La respuesta apropiada a los planes que Dios ha revelado en su palabra debe ser la obediencia. Debe ser la obediencia. Observa que en cada uno de los ejemplos que te acabo de dar hay información y respuesta, información y respuesta. Es decir, Dios comunica sus planes o su voluntad y el hombre debe responder apropiadamente. Entonces, la pregunta es lógica. ¿Cómo puedo conocer los planes de Dios? ¿Cómo los puedo conocer hoy? Su palabra. Su palabra. Dios nos ha comunicado sus planes. Dios nos ha comunicado toda su voluntad. Por esa razón se espera que nosotros respondamos con obediencia y sumisión. Quiero ponerte un ejemplo. ¿Dios ha revelado su plan para el matrimonio? Claro que sí. La mujer respetuosamente se somete a su marido. Y el hombre, Dios ha revelado su plan para el hombre, que el hombre ame sacrificialmente a su esposa. Ese es el plan de Dios. ¿Qué se espera de los matrimonios? Que obedezcan. Tristemente, muchos matrimonios abrazan todo tipo de plan. Es que a mí me funcionó esto, es que a mis padres les funcionó esto, es que yo veo que en la cultura donde yo vivo funciona más esto, y queremos plantar en nuestro matrimonio los planes que Dios nunca ha dicho, y que obedecen más a la centralidad en el hombre. Otro ejemplo. Piensa por favor en la relación padres e hijos, hijos y padres. Piensa en esa relación. Dios ha dado su plan, Dios ha comunicado su plan, ha revelado su plan. Claro que sí. Que los padres no provoquen a ira, sino que los instruyen y que los disciplinen en el temor del Señor. ¿Cierto? ¿Sí o no? Claro, ese es el plan. ¿Y qué se espera de los hijos? Que obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Tristemente, traemos nuestros planes y dejamos los planes de Dios a un lado. No, es que a mí nunca me pegaron de chiquito. ¿Has escuchado esto? No, es que no hay por qué disciplinar solamente con palabras. ¿Cierto?
No, es que mi papá es... ¿Cómo explicar, hermano? Sométete a tus padres. Es que yo he visto que los niños ahora aprenden instrucción y disciplina en el Señor. Así que, hermanos, cuando tú vas a la Escritura y contemplas el plan de Dios y los planes de Dios para un asunto en específico, nuestra respuesta inmediata debe ser obediencia. Obediencia. Una obediencia total. Y no que tú comiences y que yo comience a fabricar nuestro propio plan. Habiendo dicho esto, volvamos a Esther para observar los últimos versículos donde veremos un ejemplo negativo. Creo que está muy marcada la escena. ¿Sí se dan cuenta de esto? Primero el autor nos lleva con Esther y después el autor nos lleva con Amán. Nos lleva con Amán. En ese momento, cuando termina el banquete, rey, mañana te voy a declarar todo. En ese momento aparece Amán y mira cómo está Amán. Versículo número 9. Está alegre. Y esto es raro porque en todo Esther siempre lo hemos visto enojado, lleno de ira. Se encendió el furor. Así que, hermanos, esto es algo raro. Ver a Amán con un corazón contento. Amán está alegre, pero le duró muy poquito. ¿Sí se dan cuenta? Porque nos dice el pasaje que ve a Mardoqueo y Mardoqueo ni se levantó, ni tembló, ni hizo reverencia delante de él. Así que Amán se llena de furor. Se llena de furor y se va a su casa. Y se va a su casa enojado. Y miren lo que hace Amán. Miren por favor lo que hace Amán, versículo 10. Habla a sus amigos, le habla a su mujer y tiene un propósito en mente. Amán: esposa, amigos, oren por mí. Oren por mi ira. Quiero conocer al Dios de Mardoqueo, ya me he humillado mucho. ¿Qué dice? Quiero contarles todas las grandezas que tengo. Quiero contarles la gloria de mis riquezas, la multitud de los hijos y todas las ocasiones en que el rey lo había engrandecido y cómo lo había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey, según el verso 11 y verso 12. Pero versículo 13, pero no estoy satisfecho. Obviamente. ¿Por qué creen que no estaba satisfecho? Porque solamente Dios puede satisfacer el alma del ser humano. Tengo de todo y al mismo tiempo no tengo nada, dice Amán. Porque Amán interpreta que ahora estará verdaderamente satisfecho si mata a Mardoqueo. Ya no soporto a Mardoqueo, prácticamente es lo que dice Amán. Ya no soporto a Mardoqueo. Así que se pone en práctica otro plan. ¿Te das cuenta? Versículo 14. Haz que se prepare una horca de 50 codos de alto, aproximadamente 23 metros de altura. Esto lo he comentado anteriormente, pero muy probablemente no es lo que tú y yo conocemos como horca. O sea, no pensaban ahorcar a Mardoqueo. Era como un tronco de 22 metros y la punta estaba afilada y dejaban caer a la persona para empalarlo. O sea, lo iban a empalar. Preparen la horca. Eso es lo que es el plan que tiene él, que le están, ahorita comunicando. ¿Sabes qué, Amán? Manda que se prepare una horca y mañana, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces irás gozoso al banquete. ¿Cuál fue la respuesta de Amán? Me agrada tu propuesta. Vamos a llevar a cabo tu propuesta. ¿Y cuál es el fin, hermanos? No sabemos.
Se acaba el capítulo. Se acaba el capítulo. Miren, hermanos, lo que está haciendo el autor. Nos lleva con el plan de Esther, nos lleva con el plan de Amán y nos deja en suspenso. Hasta ahí llegamos, no sé qué va a pasar. No sabemos. Pero yo creo que el autor lo hace intencionalmente. Yo creo que el autor lo hace intencionalmente. Porque si tú observas el contexto posterior, nos va a llevar hasta la recámara del rey. ¿Para qué nos lleva allá? Así que, hermanos, no sabemos. Porque el autor corta de tajo la historia. Lo único que sabemos es lo que sucede en el capítulo número 5. 2 personas, 2 planes. Es lo único que sabemos. 2 personas, 2 planes. Después de haber contemplado estos últimos versículos del capítulo, tenemos que mostrar una realidad que tiene que ver con nuestra condición caída. Estos últimos versículos que tienen que ver con Amán nos recuerda algo de nuestra condición caída. Y eso que nos recuerda es lo siguiente, hermanos. Nuestra tendencia es ir en contra de los planes de Dios. Nuestra tendencia, nuestra condición es ir en contra de los planes de Dios. Ahora, quiero hacer énfasis en lo que no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que se pueda ir en contra de los planes de Dios para frustrar ese plan. Yo no estoy diciendo eso, hermanos. Yo no estoy diciendo que los planes de Dios puedan ser frustrados. Lo que yo estoy diciendo es que a ti y a mí por naturaleza nos encanta ir en contra de lo que Dios ha dicho. Dios dice blanco y nosotros decimos. Dios dice negro y nosotros decimos. Esa es nuestra condición caída. Piensa por un momento en los ejemplos que vimos anteriormente en cuanto a los planes que Dios nos ha revelado. Por favor piensa en el matrimonio en primer lugar. ¿Cuál es el plan de Dios? Mujer, sométete respetuosamente a tu marido. ¿Y qué hace la mujer? Me someto respetuosamente. El plan de Dios para el hombre es amar sacrificialmente a tu esposa. ¿Y el hombre lo hace? Piensa en los hijos. ¿Los hijos se someten? ¿Abrazan ese plan que Dios ha determinado para los hijos? Piensa por favor en los padres. ¿Los padres instruyen y disciplinan en el temor del Señor a sus hijos? Piensa en ello. ¿O los sustituyen por sus propios planes? Piensa en el trabajo. Dios nos ha dicho el plan que Él tiene para el trabajo, claro que sí. Y parte de ese plan es que los trabajadores se sometan con respeto a sus jefes. Yo te pregunto, ¿qué acaso no se hace todo lo contrario? En el matrimonio, el plan de Dios no se respeta y se violenta. Lo mismo en el plan que Dios ha dado y revelado para los hijos, para los padres, para el trabajo, para nuestras vidas. Porque tú y yo queremos imponer nuestros planes, queremos imponer nuestra agenda. Pero como lo hemos dicho anteriormente, la respuesta apropiada ante los planes que Dios nos ha revelado es alinearnos a su plan, alinearnos a lo que Él nos ha revelado. Mis hermanos, cuando no nos alineamos a los planes que Dios nos ha revelado en su palabra, estamos mostrando que no confiamos en Él. Lo voy a repetir. Lo que demuestra, lo que yo demuestro, lo que tú demuestras cuando no te alineas al plan de Dios es que no confías en el Dios de ese plan. No confías en Él, sino que confías en ti mismo. ¿Por qué? Porque tu obediencia, tu fidelidad se encuentra en aquello en lo que confías. ¿Por qué te sometes a tus propios planes en lugar de someterte a los planes de Dios? Porque tú confías en ti mismo. Tú confías que tus planes son mejores que los de Dios. Así que, hermanos, cuando hablamos de obediencia, también estamos hablando de confianza.
Así que, cuando tú no te sometes a los planes de Dios, estás demostrando que tú confías en ti mismo y en tus propios planes. Sin embargo, el Evangelio ha llegado para nuestro rescate. Dios nos ha librado de esa condición terrible, hermanos. Dios nos ha librado de esa condición pecaminosa y lo ha hecho precisamente con un plan. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Dios nos ha rescatado de vivir para mis planes, de vivir para tus... Hermanos, Dios nos ha rescatado de confiar en nuestros propios planes y de vivir para nuestros propios planes al organizar un glorioso plan. ¡Wow! Dicho plan incluía la muerte de su propio hijo en sustitución del pecador rebelde, aferrado a su propio yo. Yo y yo. Cuando Dios se hizo hombre, ese plan nos ha rescatado de nuestros propios planes. Y cuando tú contemplas a Jesús, tú ves que Jesús se alineó a ese plan de principio a fin. Y en los momentos más oscuros de su vida llegó a decir que no se haga mi plan, sino tu plan. Jesús se aferró al plan de Dios para que tú y yo abracemos con gozo su plan de redención. Cristo es el claro ejemplo de lo que es someterse al plan del Padre. Él es el claro ejemplo. Toda su vida vivió para ese plan. Toda su vida vivió para ello. Sus pensamientos, su disposición, todo, hermanos, para ese plan de glorificar al Padre. Así que Jesús fue a la cruz sometiéndose al plan del Padre, y en esa cruz cargó con nuestra rebeldía y falta de confianza en Él. Por eso, ahora Dios demanda que toda persona se someta al glorioso plan de Dios en Cristo Jesús para que puedan ser salvos. ¿Qué es lo que anunciamos hasta el día de hoy, mis amados hermanos? Que Dios tiene un plan y que ese plan ya se llevó a cabo en Cristo. Y si tú vienes ahora y confías en Él, tú serás librado de vivir para ti y ahora vivirás para algo más glorioso que tus propios planes. Vivir para el reino de Dios. Pero si tú decides no someterte a ese plan de redención, a ese plan de salvación que Dios lo ha hecho en Cristo, quiero recordarte que Dios también ha preparado un plan de juicio. El apóstol Pablo en Hechos 17:30, y leo desde la nueva versión internacional, dice lo siguiente: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Dios no solamente ha preparado salvación para los suyos, sino que también ha preparado juicio para los que no son suyos. Dios también ha preparado un juicio. Así que si tú no te sometes a su plan, tú serás juzgado de acuerdo con su plan. Pero la solución es el Evangelio. Porque solamente el Evangelio te permite alinearte con su plan
para vivir de acuerdo con sus planes que Él ha comunicado en su palabra. Por eso yo quiero animarte a que examines cómo estás hoy. Porque si tú hoy no estás viviendo de acuerdo con sus planes revelados en su palabra, es que tú no estás en Cristo. Porque el pueblo de Dios lucha y procura alinearse a los planes de Dios. Y no solamente alinearse, sino confiar. Con confianza, con confianza. Quiero que pienses en el matrimonio que te hablaba al principio. El hombre dice, yo estoy amando sacrificialmente a mi esposa, pero mi esposa no se está sometiendo. Él va a ser tentado a abandonar ese plan y sustituirlo por sus propios planes, ¿verdad que sí? Por eso tenemos que alinearnos a sus planes con confianza. Yo no me estoy alineando a su voluntad para que el Señor cambie las cosas, no. Yo me alineo a su voluntad porque ese es el mayor bien para mí, pase lo que pase. Ponte a pensar en los padres. Hermanos, con mucho amor y tristeza quiero decirles lo siguiente. He conocido a más de un padre que ha llegado conmigo llorando, diciéndome lo siguiente: hermano, ¿por qué mis hijos se fueron del camino de Dios? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Instruye al niño en su camino. Algunos citan ese pasaje. Y ahora mis hijos no están en el camino de Dios. ¿Por qué? Y tenemos que recordar lo siguiente: tú y yo no instruimos a nuestros hijos para que sean salvos. Tú y yo instruimos en el temor del Señor y en la instrucción del Señor, pase lo que pase, porque esto le da gloria al Señor. Tú y yo no somos dueños de la salvación. Él es soberano, pero en mi responsabilidad voy a hacer todo lo posible para que conozcas de Él. Pero no para. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hermanos, tú y yo, en nuestro caminar con Cristo, vamos a ser tentados a abandonar los planes de Dios para poner nuestros propios planes. Pero cuando seas tentado, recuerda, yo debo alinearme a sus planes con confianza. Con confianza. Con confianza. Aproximadamente hace 7 años, una persona se acercó y me dijo, en otras palabras, mis hermanos, que cambiara de plan en lo que estaba queriendo hacer en la iglesia. Esto significaba lo siguiente: hermano, ya no predique así. Nosotros queremos esto, hermano. En aquel día me vi tentado. Si yo abrazo los planes que los demás quieren, va a haber gente, va a haber economía, va a haber aceptación. ¿Para qué entonces abrazar? Pero ¿sabes qué? Este es el plan de Dios. Dios ha determinado que sea por medio de la predicación sana de la palabra de Dios. Y esa fue mi convicción desde el inicio. Y no voy a negar que en esos primeros días, semanas o en esos primeros meses sí fue muy difícil ver todo lo que estaba sucediendo. Porque yo estaba como, Señor, tú me has dicho que de esta manera, pero lo que estoy viendo es otra cosa. Pero tuve que entender y comprender que yo no fui llamado a ayudarle a Dios. Hey Dios, ¿ya viste? ¿Qué vas a hacer, Dios? Oye, ¿qué te parece? Yo no fui llamado a ayudarle a Dios. Yo fui llamado a alinearme con el plan de Dios, pase lo que pase. Si hay una persona, gloria a Dios. Si hay 1000 personas, gloria a Dios. Yo soy llamado a ser fiel en confianza, en total confianza a los planes que Dios nos ha revelado en su palabra. Me encantaría decirte que siempre fue así, pero no fue así. Es por eso que tú y yo necesitamos constantemente de la gracia de Dios, del arrepentimiento, del perdón y de su búsqueda para luchar constantemente, que en mi corazón siempre esté el plan A de Dios. Que siempre estén esos planes que Dios nos ha revelado, aunque las consecuencias sean negativas. Oye, estoy tratando de someterme al plan de Dios y las consecuencias son terribles. Gloria a Dios.
Porque tú no eres llamado a dar o no dar esas consecuencias. Tú eres llamado a someterte. No eres llamado a investigar por qué suceden las cosas. Eres llamado a someterte con confianza, pase lo que pase. Así que quiero preguntarte algo. Hermano y hermana, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Estás confiando en tus planes o en los de Dios? Pregúntate. ¿Mi vida demuestra que estoy confiando en los planes de Dios o en mis propios planes? Siguiente pregunta. ¿Vives para tus planes o vives para los planes de Dios? ¿Vives para tus propios planes o vives para los planes que Dios ha comunicado en su palabra? Adolescentes que están aquí presentes, ¿vives para los planes de Dios o para los planes de tus papás? ¿Vives para tus planes? ¿Vives para tu escuela? ¿Vives para tener un trabajo? ¿O vives para Dios? Y noten que yo no estoy diciendo que esté mal estudiar o trabajar, pero no puede ser el fin de tu vida, sino un medio para glorificar a Dios. Ahora, quiero darte consuelo antes de que oremos juntos. Quiero darles consuelo, mis hermanos, antes de que oremos juntos. En algunas ocasiones, alinearnos a los planes de Dios, en algunas ocasiones, las consecuencias, mis hermanos, no van a ser positivas. Van a ser todo lo contrario. Van a ser todo lo contrario. Por eso, debemos recordar que nosotros somos llamados a alinearnos con su voluntad, pase lo que pase. Qué gozo es saber, mis hermanos, que tú y yo no somos el plan B de Dios. Qué enorme gozo es saber que tú y yo no somos el plan B del Señor. Qué enorme gozo es saber que todo lo que pasa en mi vida es el plan A del Señor, porque Él es soberano. Y nada ni nadie podrá frustrar sus planes. Eso me da consuelo. Para el Señor no hay plan B. El Señor siempre ha tenido un plan A. Así que nadie puede frustrar sus planes. Por lo tanto, amados hermanos, amada iglesia, tu destino y el mío es seguro. Pase lo que pase en este mundo, tu destino y mi destino es seguro. En la presencia de Dios, con el pueblo de Dios, por la eternidad con Dios. ¿Alguien podrá frustrar eso? ¿Dios cambiará de plan? Así que, hermanos, regocijémonos en el Dios que siempre ha tenido un plan A para tu vida y para la mía.